Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, sábado 6 de diciembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 9 de San Mateo, del 35 hasta el capítulo 10. Del capítulo 10 vamos a leer el versículo 1, después pasamos al 5 hasta el 8. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha, que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros, para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. A estos 12 Jesús los envió a misionar, con las instrucciones siguientes: no vayan a tierra de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino, proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir, y si es en YouTube, suscribirse, para que la obra se siga expandiendo, para que la palabra de Dios siga llegando a más lugares, a más personas. Hoy, en el Evangelio hoy, nos muestra lo primero que hacía Jesús. De Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas. Qué importante es la enseñanza para Jesucristo. Jesucristo se esmeraba, caminaba por todos los pueblos y ¿qué hacía? Enseñaba en sus sinagogas. ¿Dónde ponía mayor empeño Jesucristo? En la enseñanza. Es lo que hoy se ha perdido, la enseñanza. Nadie quiere enseñar. Decía el Papa Juan Pablo II que el cristiano tiene 4 deberes para con la fe: conocerla, vivirla, conocerla para vivirla, darla a conocer y defenderla. 4 deberes para con la fe: conocerla, vivirla, darla a conocer y defenderla. Esos son los 4 deberes del cristiano. Pero hoy, está bien, ni siquiera la conocemos, ni siquiera somos capaces de vivirla, porque nadie puede vivir lo que no conoce, y mucho menos darla a conocer, porque si ni siquiera la conocemos, si ni siquiera la vivimos, mucho menos la vamos a dar a conocer, y menos la vamos a defender, porque usted no va a defender algo que no conoce y no tiene cómo defenderla, no tiene las herramientas, no tiene los capítulos y versículos. Por eso la importancia de la enseñanza, de prepararnos, de formarnos, de instruirnos, de no dejarnos llevar por lo que diga la gente, de no dejarnos llevar por cualquier persona que llegue a su casa con la Biblia bajo el brazo diciendo que es cristiana, o interpretándole la Biblia torcidamente. Es importante la enseñanza, y Jesucristo lo pone de primero. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba. ¿Qué era lo primero que hacía Jesús? Enseñaba.
¿Por qué? Para ganarnos el reino de los cielos, para entrar en el reino de los cielos, primero tenemos que saber cómo lo podemos ganar. Y Jesucristo eso lo dejó plasmado en las Sagradas Escrituras. Y esas fue las instrucciones que le dio a sus apóstoles. Cuando le dijo allá en San Mateo 28:19, vayan por todo el mundo. Vean lo que dijo Mateo 28:19. Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo primero que mandó Jesucristo a hacer a sus discípulos? Dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo los hacemos discípulos de Cristo? Bautícenos. ¿A quién mandó a bautizar? A todos los pueblos. Menos los niños, eso es palabra de Satanás, porque en la Biblia no aparece menos los niños. Esos son inventos de doctrinas falsas, inventos de hombres que malinterpretan la Biblia. Porque podemos ver que allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 38 y 39, dice Hechos. Dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno se haga bautizar. Vean para quién es el bautismo, tanto para grandes como para pequeños. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes grandes y para sus hijos y para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. ¿Para quién es el don de Dios? Para grandes y para los hijos. Para los grandes y para los hijos. Ahora, cuando venga una persona y diga, menos los niños, que a un niño no se puede bautizar, eso no tiene fundamento bíblico. ¿Y de dónde sacaron? De San Marcos 16:15. Cuando les dijo, vayan, pero es una mala interpretación y ya se los voy a explicar por qué. San Marcos 16:15. Vean, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. ¿De dónde sacaron ellos? De aquí, de este texto. Porque dicen, el que crea. Pero le van a decir a usted, ¿y cómo un niño va a creer? Tiene que estar grande para que crea. Pero lo que ellos no saben es que San Marcos les estaba escribiendo a los paganos, a los que no conocían la doctrina de Cristo. Entonces es muy diferente lo que dice San Mateo a lo que dice San Marcos. San Marcos le está predicando a los paganos, a los que no conocen de Cristo. Entonces, ¿cómo San Marcos iba a querer, cómo iba a bautizarle los hijos si ni siquiera sus padres conocían de Dios? Primero tenía que convertir a los padres y después para que bautizaran a sus hijos. Por eso San Marcos es muy diferente de San Mateo. San Mateo sí le está predicando ya a los judíos, a los que habían creído en Cristo, a los judíos conversos. Por eso él dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al contrario de San Marcos le está predicando a los paganos, y San Marcos, para poder bautizar a sus hijos, primero tiene que convertir a los padres, que eran paganos. Por eso es la diferencia del Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Mateo. Seguimos. Por eso Jesús, cuando los mandó, le dijo, vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Primero, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles. Ve aquí lo importante de la enseñanza. ¿Por qué Jesús se esmera por la enseñanza? ¿Qué es lo que vemos hoy en el Evangelio? Enséñeles a qué. ¿Por qué Jesús se esmera tanto en la enseñanza? Porque Él quiere que todos seamos salvos.
que todos nos salvemos, pero nosotros no nos podemos salvar si no conocemos qué es lo que tenemos que hacer para salvarnos, qué es lo que tenemos que hacer para ganarnos el reino de los cielos. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Porque es importante que nosotros conozcamos qué es lo que tenemos que hacer para la salvación. Porque de ahí depende si yo me gano o no me gano la salvación. Yo tengo que aprender, yo tengo que formarme, yo tengo que saber lo que tengo que hacer para mi salvación y para la salvación de los que me rodean. Pero si yo no me formo, si yo no me instruyo, si yo no busco la verdad, ¿cómo voy a pretender entrar en el reino de los cielos? Porque Jesucristo dejó su iglesia y ellos fue los que los encomendó. Dice, y enséñeles a cumplir todo, no solo una parte, todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Por eso Jesucristo formó a sus apóstoles, formó a su iglesia, a tal punto que 1 Timoteo 3:15 dice, para que si me demoro, por si, porque para que si me demoro, dice, vamos a buscarlo, 1 Timoteo 3:15, dice, pero si me demoro, para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios. ¿Ve? ¿Para qué dejó la iglesia? ¿Para qué dejó Jesucristo su iglesia? Para que nosotros sepamos cómo comportarnos. De la iglesia nosotros tenemos que aprender cómo comportarnos para ganarnos el reino de Dios. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes de comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Vea que Cristo tiene una sola iglesia, la iglesia del Dios vivo, dice la en singular, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo dice Colosenses 1:18. Y si Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, una cabeza puede tener nada más un cuerpo. Y Jesucristo dice que Él es Salvador del cuerpo, de aquellos que permanecen en la iglesia que Él fundó, los que se forman, los que cumplen los mandatos que Él mandó. Como lo dice Efesios 5:23 en adelante, que Él es Salvador de su cuerpo. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. La iglesia es la que tiene la verdad, es el pilar, en la que Jesucristo dejó, la que Él le encomendó a sus apóstoles, van a ir a enseñar todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Qué pasa si usted se mete en una secta? No va a recibir todo lo que Jesucristo enseñó, porque se está metiendo a una secta, a una persona que están enseñando cosas que no son, cosas contrarias a la fe, que se han salido de la iglesia que Jesucristo fundó, donde no hay Eucaristía, donde no hay confesión de pecados, porque dicen ellos, yo me confieso directamente con Dios, pero así no lo quiso Dios. Dios dejó a sus apóstoles allá en San Juan 20:21, cuando les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes lo retengan, les serán retenidos. Para eso Él dejó sus apóstoles, para eso Él dejó su iglesia, para el perdón de los pecados. Les dio el poder, les dio el Espíritu Santo para que perdonaran los pecados. Y aquel que no quiera confesarse, no le serán perdonados los pecados. Y se morirá sin confesión y sin perdón de los pecados, porque Él fue muy claro. Les dijo, reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes, ¿a quién les habló? A quienes ustedes, a su iglesia, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Pero si usted no quiere confesarse, entonces ¿qué va a pasar? Vas a morir con todos tus pecados, sin el perdón, sin la misericordia. Porque vean que el Evangelio dice que Jesús sintió compasión de esta gente. Y al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión. Y Jesús
como siente compasión de nosotros, Él es misericordioso. Por eso Él dejó el perdón de los pecados, para podernos liberar de los pecados, para podernos liberar de aquello que nos va a llevar, aquello que nos puede llevar a la condenación si no confesamos nuestros pecados. Por eso ahí en San Lucas 10:16, Jesucristo les dijo a ellos muy claramente, les dijo: quienes ustedes les escucha, a mí me escucha. Dice San Lucas 10:16, quienes escucha a ustedes, me escucha a mí. Quienes les rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Jesucristo fue muy claro con sus apóstoles. Ustedes van a enseñar todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya había formado su iglesia. Para eso lo formó, para que ellos enseñaran lo mismo que Él enseñó, lo mismo que Él enseñaba. ¿Para qué? Para podernos salvar. Pero si usted y yo no nos dejamos formar, no vamos a poder conocer la verdad. Y el querer de Dios, dice primera Timoteo 2:4, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero si usted no quiere escuchar la palabra de Dios, si usted no quiere formarse, nunca va a llegar a conocer la verdad. La verdad, según las Sagradas Escrituras. Por eso yo siempre le voy a hablar con capítulo y versículo, para que usted no crea en mis palabras, para que usted busque en su Biblia si está ahí o no está. Para eso le doy el capítulo y versículo, para que usted lo compruebe, que yo no le hablo a usted con palabras mías de yo. Yo le hablo a usted con fundamento bíblico. Si le digo que el gato es blanco, es porque tengo los pelos del gato en la mano. Y Jesucristo les dijo: quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Vean qué importante. Jesucristo le dijo a su iglesia: quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Pero hoy la gente se ha vuelto rebelde y no quiere escuchar a la iglesia de Jesucristo. Prefieren andar escuchando a hombres mentirosos que les inventan cada cosa y que les acomoda la fe de acuerdo a como cada uno vive. A tal punto que pueden tomar, pueden decir malas palabras, pueden vivir en borrachera, pueden vivir en fornicación, que para eso ellos no es problema. Lo que les importa es que les paguen el diezmo. Eso no viene de Dios, eso no es de Dios, y esos no son los apóstoles de Cristo. Porque Jesucristo le dijo: quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Y quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Por eso allá en Romanos 16:17, vean lo que dice Romanos 16:17. Romanos, o es Primera de Corintios. Primera de Corintios. A ver. Bueno, seguimos porque se me olvidó cuál era. Romanos. Seguimos. Se me olvidó cuál era la cita. Tal vez ahorita me acuerde. Por eso Jesucristo le dice: quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Y quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Qué importante era para Jesús la enseñanza. Para eso Él estableció la Eucaristía allá en San Lucas 22:19. Cuando les dijo, tomó pan, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Tomen y coman todos de él. Vean lo que dice San Lucas 22:19. San Lucas capítulo 22, versículo 19. Dice: después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Esas son las palabras de Jesucristo. Jesucristo tomó pan y dijo que eso era su cuerpo.
Ahora viene un hombre enseñando cosas que no son, diciendo que es un símbolo. ¿Por qué? Porque como ellos no tienen la autoridad de Jesucristo, no son los que vienen de Cristo, agarran un pedazo de pan y hacen un símbolo. Pero en la iglesia de Jesucristo está Cristo verdaderamente presente con su cuerpo, alma y divinidad. Por eso él dice, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa, después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Y a tal punto que San Pablo eso lo hacía. Y San Pablo no conoció a Cristo. San Pablo vino después de Cristo. Y él, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, él celebraba la Eucaristía después de su conversión. Dice, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. San Pablo hacía lo mismo, y es San Pablo el que advierte que aquel que no reconozca el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Eucaristía, come y bebe su propia condenación. Vea, el 26. Fíjense bien cada vez que comen de este pan y beben esta copa. Están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo lo hay que hacer? Hasta que Él venga. Por tanto, el que come el pan o bebe de la copa del Señor, indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. No es un símbolo, porque si fuera un símbolo no fuera pecado, pero como es presencia real, hay pecado. Cuando yo comulgo indebidamente, sin confesarme, o viviendo en adulterio, o viviendo en fornicación, o creyendo que es un símbolo, peco contra el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por eso, Jesucristo fue muy claro. Cuiden la enseñanza. No se dejen llevar por cualquier persona que vengan a decirle cualquier tontería. Por eso dice en Romanos 16, 17. Ese era Romanos 16, 17. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Ve qué importante que es la enseñanza, porque habrá gente que va a venir enseñando cosas que no son. Por eso San Pablo advierte que nadie cambie la doctrina, que nadie se salga de la iglesia que Jesucristo fundó, que nadie enseñe otra cosa y que hay que tener cuidado con aquellos que le llegan a usted a la casa con la Biblia bajo el brazo. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Vean que ellos se salen de la doctrina que Jesucristo enseñó, porque él fue muy estricto. Quien nos escucha a ustedes, a mí me escucha, y quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Esas personas no sirven a Cristo. Vean lo que dice la Biblia, Romanos 16, 17. Esas personas no sirven a Cristo. No sirven a Cristo. ¿Por qué? Porque se salieron de la doctrina de Cristo, la abandonaron, fundaron su propia iglesia, su propia secta y enseñan lo que a ellos les venga en gana. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. ¿A quién engañan? A aquellos ingenuos, a aquellos tontos que se dejan arrastrar por lo que venga un hombre y le interprete la Biblia torcidamente y le diga cualquier tontera. Torcidamente. Engañan a los ingenuos, a aquellos que no quieren prepararse, a aquellos que no quieren formarse. Entonces, ¿es importante o no es importante la enseñanza? Es importante que nos formemos para que conozcamos nuestra fe, para que la vivamos, para que la demos a conocer y para que la defendamos. Que el Señor les bendiga.